Hey, ¿qué pasa, chavalería? Bienvenidos, bienvenidas a lo que va a ser un tutorial de cómo aprender a jugar Magic. Llevo ya tiempo intentando organizar algo así, porque veo que cada vez son más los que quieren introducirse en el mundo de Magic, pero bueno, pues generalmente suele dar cierto vértigo a la hora de intentar comprobar un poco la complejidad que pueden tener ciertas reglas o ciertas mecánicas de este juego, pues esto hace que la gente en muchos casos se eche para atrás, ¿no? Mi objetivo con este vídeo es, por tanto, hacer ver cómo realmente estas mecánicas no son tan complejas. Lógicamente, muchos ya tenemos interiorizadas la mayoría de las mecánicas y de las reglas de este juego, porque llevamos jugando muchos años y hacen que, bueno, pues que a medida que van saliendo nuevas colecciones y demás, pues no nos sea tan complicado reengancharnos o seguir enganchados al juego, porque ya dominamos, ¿no? el juego. Pero hay mucha gente que lógicamente tiene que atravesar una gran barrera cuando intenta iniciarse en Magic, en este juego, y que por lo tanto, bueno, pues la labor de este vídeo será fundamentalmente facilitar esa labor y hacer ver que no es tan complicado, ¿no? Nadie va a ser un maestro en Magic según termine de ver este vídeo, eso que quede claro de antemano. Lo que sí quiero es que, bueno, pues podamos analizar las mecánicas fundamentales para que os hagáis una idea de en qué consiste, ¿no? Y bueno, si hablamos de en qué consiste Magic, fundamentalmente, pues tenemos que empezar diciendo que lógicamente es un juego de cartas, un juego de cartas en el que, a pesar de que en ciertos formatos no sea así, generalmente se juega un jugador contra otro jugador. Sí, es decir, no es un juego cooperativo, sino que es un juego competitivo. Otros formatos como el Commander, por ejemplo, que sí que pueden tener cuatro o más jugadores, pero generalmente estándar y los formatos más habituales de Magic en este caso se juegan uno contra uno, fundamentalmente, ¿sí? De manera competitiva. Para hacernos una idea de en qué consiste esto, pues bueno, debemos pensar que es algo así como el enfrentamiento entre dos magos que se van lanzando hechizos, ¿sí? Y esos hechizos son los que aparecen precisamente en las cartas, ¿sí? Tengo aquí una serie de cartas que analizaremos ahora, pero bueno, quedaos con esa idea de que es la lucha entre dos magos que intentan vencer al otro. Cada uno de ellos tendría 20 vidas, como realmente tiene cada uno de los jugadores, sí, y el primero que llegue a 0 vidas pierde la partida, siendo el contrario quien venza en este caso, ¿no? Entonces, para que el rival llegue a 0, lógicamente vamos a tener que ir invocando o sacando a mesa una serie de hechizos que son precisamente los que se vienen escenificados en las cartas con las que vamos a jugar, ¿sí? Porque como ya he dicho, es un juego de cartas y para jugar vamos a tener que organizar nuestros propios mazos. Luego hablaremos un poco de la mecánica de creación de mazos, pero vamos a empezar por lo más básico de todo, que es ver qué tipos de cartas tenemos y qué colores tenemos, ¿sí? Fundamentalmente, Magic tiene 5 colores fundamentales, que son los que vemos aquí: el verde, ¿sí? El rojo, el blanco, el azul y el negro. Luego hay una serie de cartas que son fundamentalmente artefactos, que son incoloras, podríamos decir. Y luego hay otra serie de cartas que juntan varios colores. ¿Cómo podemos saber qué tipo o de qué color es cada carta? Pues al margen del fondo de cada una de ellas, que ya se ve claramente que esta es una verde, roja, blanca, azul, etcétera, ¿no? Por el tipo de maná que vamos a tener que utilizar para jugar estas cartas. Y esta es la mecánica fundamental del juego, ¿sí? Cada una de estas cartas, como podéis ver en la parte superior izquierda, tiene un coste, que es el que llamamos el coste de maná, que es lo que voy a tener que utilizar para poder lanzar este hechizo, ¿sí? Si os fijáis, esta es una carta verde, no solo porque tenga el fondo verde, sino porque arriba, en la parte superior derecha de la carta, tenemos un 1 y aparte un icono del bosque, ¿sí? Que eso significa que vamos a tener que utilizar un bosque para poder, mínimo un bosque para poder lanzar este hechizo. El 1 que viene después significa que podrá ser un maná, que es como se le llama a todo esto que tenemos aquí abajo, las tierras básicas de Magic, podríamos decir, ¿sí? Puede ser uno de cualquier color, pero uno de esos dos manás que hacen falta realmente para jugar este hechizo, sí o sí tendrá que ser verde en este caso, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando organicemos los mazos de Magic, lo haremos de un único color, de dos, de tres, de cuatro, incluso hay mazos de 5 colores, que lógicamente van a
van a influir en el tipo de tierras básicas que tengamos que meter en este mismo mazo, ¿sí? Esto me hace pensar ahora en los tipos de cartas que podemos encontrar también, sí, que son básicamente los que os he puesto aquí. Más allá de lo que son los colores, tenemos distintos tipos de cartas. Por ejemplo, en la parte intermedia de la carta, si os fijáis aquí, ¿sí? Pone instantáneo. En este caso, encantamiento, criatura, conjuro, planeswalker, ¿sí? Ahí es donde especifica el tipo de carta que vamos a lanzar. Y estos son los que tenemos aquí, junto con el artefacto también, todos los tipos de cartas que vamos a encontrar dentro del juego. Bien, entonces, los instantáneos. Los instantáneos son conjuros que tienen la particularidad de que no los vamos a lanzar únicamente en nuestro turno, sino que también los podemos lanzar en el turno del rival. Lógicamente, siempre y cuando hayamos dejado mana sin utilizar, mana enderezado para poder jugar, ¿sí? Los encantamientos son otro tipo de hechizos. En este caso es justo un encantamiento aura. También hay cartas que son únicamente encantamientos, ¿sí? Y son hechizos que una vez jugados se quedan en mesa, ¿sí? Y particularmente activan ciertas características que son permanentes mientras esta carta esté en juego, ¿sí? Después tenemos las criaturas, que probablemente sean los tipos de cartas más comunes que vamos a encontrar en Magic, y que son, bueno, las cartas que invocamos para intentar atacar al contrario o a sus criaturas. Después tenemos los conjuros, que son, digamos, como los instantáneos que hemos visto anteriormente, con la excepción de que estos únicamente pueden ser lanzados en nuestro turno, ¿sí? No podemos utilizarlos para lanzarlos en el turno del rival. Después tenemos los Placewalker, que aquí generalmente, bueno, esto es una mecánica que entró posteriormente. Magic fue lanzado en el 93 y fueron muchos años los que pasaron hasta que los Placewalker finalmente se introdujeron en Magic. Pero bueno, generalmente suelen ser personajes relevantes del lore de Magic que tienen una serie de mecánicas especiales que pasaremos a analizar también posteriormente. Y por último, los artefactos, que como veis tienen un coste genérico arriba a la derecha porque podemos utilizar cualquier tipo de maná para lanzarlos, y que son también cartas que se quedan en mesa, ¿sí? Porque no lo he dicho, pero bueno, en el caso de los conjuros o de los instantáneos, una vez los jugamos ya se van a nuestro cementerio, ¿sí? Luego explicaremos un poco más la mecánica del cementerio. Entonces, para lanzar estas cartas, lógicamente hay que utilizar el mana, que son estas otras cartas que tenemos aquí abajo. Y esta es una de las mecánicas fundamentales también. Únicamente podemos jugar una tierra en nuestro turno. Únicamente podemos jugar un mana en nuestro turno, ¿sí? Bien, viendo un poco o siguiendo con la estructura de las cartas, es importante ver, ya os he dicho, ¿no? En la parte superior derecha tenemos el coste de maná. Fijaos que en este caso esto significa que voy a necesitar tener mínimo 2 llanuras para poder lanzar esta o invocar esta criatura, ¿sí? Aquí, como ya os he dicho, tenemos el tipo de carta que tenemos. A la derecha de eso tenemos un símbolo que marca la expansión o la colección a la que pertenece esa carta, y un color concreto que es lo que determina la rareza de la carta, ¿sí? Hay cartas que vienen como estas, por ejemplo, en negro, que son cartas comunes, otras como esta, por ejemplo, que es una carta rara, otra como esta, que es una carta legendaria, y creo que justo aquí, casualidad, pues no va a haber ni... Sí, esta de aquí. Esta, por ejemplo, que es una carta infrecuente, ¿sí? Entonces, en orden de rareza irían las comunes, después las infrecuentes o poco comunes, que son las plateadas, después las doradas, que son las raras, y por último las míticas, que son las más valiosas, podríamos decir. Aunque lógicamente hay muchas raras que también son más caras que algunas míticas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se refleja la rareza de la carta que tenemos, ¿no? Después tenemos en la parte inferior ya un recuadro con un texto que es el que nos indica qué es lo que hace la carta, básicamente, ¿sí? Muchas veces, a ver, yo entiendo que esto puede dar cierto vértigo al momento, pero Magic, por ejemplo, sí que ha tendido a reducir, aunque no lo parezca con los ejemplos que he puesto aquí precisamente, a reducir un poco el texto, utilizando fundamentalmente palabras clave, que lógicamente hay que conocerlas también. Pero bueno, leyendo estos textos se entiende muy sencillo, de forma muy sencilla,
qué es lo que hacen las cartas. Y eso es básicamente, eso es lo que nos explican estos textos. ¿Qué hacen los hechizos o las cartas que estamos jugando en ese momento? Luego hay un tipo de cartas como son esta que tenemos aquí, que es una criatura, que tiene la particularidad de que en la parte inferior derecha especifica la fuerza y la resistencia que tiene esta criatura. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante también, las criaturas que se encuentran en el campo de batalla van a luchar entre sí. Entonces las que tengan más fuerza ganarán a las que tengan menos resistencia. Luego haremos un ejemplo de cómo funciona el combate exactamente en este juego, ¿no? Y luego hay cartas, por ejemplo, como esta que tenéis aquí, que especifica qué hace la carta y aparte tiene un texto de ambientación en la parte inferior que no sirve para ninguna mecánica de juego concreta, pero bueno, sirve simplemente para ambientar, ¿sí? Y luego los Planeswalker, por ejemplo, que aparte de en ese cuadro tener lo que hacen, pues bueno, vemos que tienen una mecánica específica que nos hace sumarle o restarle puntos, que son precisamente los puntos que también sirve como subida y es lo que tienen escenificado ahí en la parte inferior derecha también, al igual que las criaturas. El resto de cartas, instantáneos, encantamientos y conjuros, en ningún caso tienen nada en la parte inferior derecha, porque no tienen ni fuerza ni resistencia, son simplemente hechizos que lanzamos y cumplen con su función, ¿sí? Luego, bueno, no vamos a entrar mucho en esto, pero hay muchas cartas que tienen, por ejemplo, habilidades que se activan al girarlas, como es el icono que tenéis aquí, ¿no? En este caso, si giramos este artefacto, agrega un maná de cualquier color. O otras, por ejemplo, que si giramos maná, si giramos dos cualquiera y una montaña y un bosque en este caso, creamos una ficha de criatura lobo 2/2, ¿no? Mecánicas que ya os digo que se entienden perfectamente a la hora de leer el texto de estas cartas, ¿sí? Entonces, como os digo, para lanzar todas estas, lógicamente hace falta el maná necesario para poder jugarlas, ¿sí? ¿Cómo se estructura un turno en Magic? Bien, yo he creado aquí dos mazos muy sencillos que voy a proceder a barajear, sobre todo este que es con el que vamos a jugar, ¿sí? Fundamentalmente lo que hay que hacer es barajar y en el primer turno se roban 7 cartas, ¿sí? Ahora quiero ver un poco la estructura del turno para que veáis cómo funciona, ¿sí? Antes de esto, en cualquier caso, igual sí que suele ser un poco conveniente hablar de cómo crear los mazos, ¿sí? En este caso yo he creado un mazo únicamente del color azul, o sea, del color blanco, perdón, ¿sí? Con una serie de cartas. Y lo que sí suele ser muy recomendable es lo que denominamos la curva de mana. ¿Qué es la curva de mana? Vale, pues una vez tú has pensado, yo quiero hacerme un mazo blanco, yo quiero hacerme un mazo azul, lo que sea, un bicolor, un tricolor, ¿sí? Lo que sea. Una vez ya sabes qué mecánica más o menos quieres utilizar en tu mazo, tienes que encargarte de meter cartas que tengan una curva de mana. ¿A qué llamamos curva de mana? Pues a que tengas cartas de coste bajo. Por ejemplo, esta, que es la ministra viajera, que vale 1 de mana, con otras cartas que valen algo más, ¿sí? Como por ejemplo esta que vale 4. De tal forma que tú por lo menos puedas jugar cartas el turno 1, el turno 2, el turno 3, el turno 4 y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que llamamos la curva de mana. No tendría ningún sentido que nuestro mazo estuviera plagado de cartas que tienen un coste muy alto, como por ejemplo este de 4, 5, 6, ¿no? Porque esto significa que durante los turnos 1, 2 y 3 no vamos a poder jugar ninguna carta y por lo tanto esos turnos nos exponemos a que nuestro rival nos puede ir haciendo daño, ¿no? Entonces, bueno, hemos robado. Lógicamente, también tiene que haber una equivalencia entre hechizos, criaturas, etcétera, con el número de tierras que vayamos a ir metiendo en nuestro mazo. Aproximadamente los mazos siempre suelen ser de 60 cartas y se suelen introducir unas 20, 21, 22 tierras aproximadamente, dependiendo de cada mazo, porque luego hay tierras especiales, etcétera, pero aproximadamente en torno a 20 tierras, ¿sí? Lógicamente tiene que haber mínimo un tercio para asegurarnos de que tenemos una mano como esta, ¿no? De que tenemos bastantes tierras con las que poder jugar nuestros hechizos, ¿sí? Eso sería un poco una mecánica básica de lo que es la composición
de un mazo. Bien, pues tenemos nuestra mano inicial, que son 7 cartas, y aquí lo que podríamos hacer es decidir si hacer mulligan, que es como se denomina, o quedarnos esta mano. Si hiciéramos mulligan, barajaríamos estas 7 cartas en nuestro mazo otra vez y robaríamos 7 con la obligatoriedad de tener que descartarnos de una carta, ¿sí? Por lo tanto, antes de empezar la partida, únicamente nos quedaríamos con 6 cartas en la mano. Si quisiéramos volver a hacer mulligan, lo mismo, pero ya con 5, y así sucesivamente se nos iría reduciendo una carta para ver qué mano vamos a tener al inicio de la partida. Bien, entonces, esta mano, pues veo que bien, que tiene sentido tenerla porque voy a poder jugar en el turno 1 esta, en el turno 2 esta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, bueno, ¿en qué consiste el turno de Magic? Pues como os he dicho antes, en cada turno, cada jugador únicamente puede jugar una tierra básica, como máximo, salvo, lógicamente, que haya una carta, un hechizo o lo que fuera, que te permitiera jugar una segunda, pero por norma general, únicamente vamos a poder jugar una tierra. Entonces, yo en mi primer turno jugaría esta llanura, ¿sí? Y las cartas, las tierras que saco, son las que me sirven, como ya hemos visto, para pagar el coste de las cartas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que yo cuando saco una tierra, si la voy a usar para invocar una criatura o jugar un hechizo, la tengo que girar. Y de esa forma, esto me permite sacar esta criatura que tengo aquí. Voy a bajar un poco más para que se vea. ¿Sí? Entonces yo he jugado esta tierra y esta tierra girándola la utilizo para sacar esta criatura. ¿Bien? ¿Qué pasa? Mecánica muy importante también. A no ser que especifique lo contrario, con habilidades como prisa, que para los que llevéis jugando mucho tiempo, en mi época se llamaba mareo de invocación, las criaturas cuando salen al juego no pueden atacar de manera inmediata. Hay que esperar hasta el siguiente turno para que puedan atacar. Entonces, en este caso, yo ya he jugado mi tierra, no tengo nada más que poder jugar en mi mano, por lo tanto, le pasaría el turno a mi rival. ¿Sí? Y mi rival haría su turno jugando las cartas que considerase oportunas. Vale. Imaginemos que él ya ha terminado y me toca a mí de nuevo. Entonces, antes de comenzar con mi turno, lo primero que hago es enderezar la tierra, ¿sí? Robo una carta de mi mazo, ¿vale? Que vemos que nos ha tocado este. Y ahora puedo volver a hacer la misma mecánica que antes. Juego mi carta, mi tierra de turno, ¿sí? Y por lo tanto ya tengo 2 llanuras. Ahora, ¿qué pasa? Que lógicamente podría jugar esta carta, ¿sí? Y es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Giraríamos las 2 tierras y esto hace que podamos jugar a Talia ya en este caso, ¿sí? Así de sencillo. Vale. Imaginaos, bueno, este sería mi turno, con la salvedad de que, claro, dependiendo de lo que tenga mi rival, decidiría atacar o no. Vamos a mirar un poco aquí, en este mazo que he hecho rápidamente para el rival en este caso. Imaginaos que él está jugando un mazo rojo, ¿sí? Y en su primer turno ha sacado esta otra criatura, ¿sí? Vale. Ahora yo, por ejemplo, en mi segundo turno, después de jugar a Talia, o incluso podría esperar a primero atacar y luego jugar a Talia, porque tenemos distintas ventanas. No voy a entrar tampoco en detalles de cómo van todas las ventanas en las que se puede jugar hechizos o no, pero vamos, podría haberlo jugado después también, ¿no? Pero imaginaos que yo ahora decido atacar con esta criatura, ¿sí? Entonces, para decidir qué ataco, tendría que girarla, ¿sí? Entonces entraríamos en la fase de ataque. Y él, mi rival, tendría que decidir si bloquea a esta criatura o no la bloquea. Entonces, si decidiera bloquearla, diría, vale, pues tengo al Sibarita de Voldaren jugado y decido bloquearlo. Vale. ¿Cómo se resuelve un combate? Bien, yo soy el que ataca con la ministra viajera, ¿no? Por lo tanto, ataco con una criatura que tiene, si veis en la parte inferior derecha de la carta, es un 1-1. Significa que tiene 1 de fuerza y 1 de resistencia. Bien, pues al enfrentarse tanto esta como esta, estas dos criaturas, esto significa que la mía le hace un punto de daño a la suya, que tiene únicamente 1 de resistencia, y la suya me hace un punto de vida, un punto de daño a la mía, que únicamente tiene 1 de resistencia. Entonces, esto significa que si yo ataco y él decide parar, ambas criaturas morirían, ¿sí? Y se irían
al cementerio, respectivamente. Tal vez esto no sería un ataque que hubiera hecho porque sería un poco un suicidio, ¿no? Sobre todo porque su carta vale fundamentalmente para cuando la juegas y luego ya pues sacrificarla no, no repercute tanto en el juego. La mía en este caso sí, porque tiene una habilidad activa que me va a permitir utilizarla más adelante, ¿no? Entonces, seguramente haber hecho este ataque sería un suicidio porque a él le sale rentable matar la suya para matar la mía. Pero bueno, esto ya son cuestiones de estratégicas mucho más concretas en las que no tenemos por qué entrar ahora, ¿sí? Pero bueno, hay determinadas, imaginaos que hubiera jugado el turno anterior a Talia, ¿sí? Hay determinadas mecánicas y habilidades de las criaturas, como por ejemplo esta, que significa que daña primero, que si yo hubiera atacado con esta, ¿sí? Le voy a hacer 2 de daño al suyo, que él tiene solo 1, y él me va a hacer 1 de daño, cuando yo solo tengo 1. Y me diréis, entonces claro, las dos mueren también, ¿no? No, porque en este caso Talia tiene una habilidad específica que es daña primero y que significa que antes de que él me haga su 1 de daño, yo le voy a hacer mi 2. Por lo tanto, el Sibarita moriría mientras que Talia no sufriría ningún daño. Es para que veáis un caso concreto de una habilidad concreta de una carta, en este caso daña primero, que es muy común en este tipo de cartas, ¿no? Vale, entonces, pongamos por caso que imaginaos que yo he atacado, él ha decidido parar, su carta ha muerto y la mía también, y yo la mando la mía al cementerio, ¿sí? Vamos a poner como... claro, eh, por eso a veces es recomendable guardarse las jugadas para el final, porque él no sabe con qué voy a terminar yo mi turno, ¿no? Entonces, claro, para no dar pistas al rival, pues igual lo recomendable hubiera sido al final del turno, ya una vez se ha resuelto ese combate, girar el maná y jugar a Talia, ¿sí? De tal forma que ya sorprendo de alguna forma al rival, haciéndole ver que tengo esta carta al final de mi turno, ¿no? Entonces, esto resolviéndose así en el caso de que él no haya decidido bloquear mi ataque, ¿sí? Vamos a imaginar que volvemos al siguiente turno, él ha jugado sus cartas, yo voy a jugar las mías ahora, como siempre, juego una tierra de turno y ahora ya tengo 3, ¿no? Entonces ya puedo ir decidiendo, lógicamente esta no la puedo jugar porque tiene 4 de coste, pero podría jugar esta, ¿sí? Y esta otra. Bien, podría jugar las 3. O sea, las 2, perdón, para tener ya de esta forma 3 criaturas, lógicamente, volviendo a girar todo, ¿sí? Vale, vale. Entonces, de esa forma yo voy jugando criaturas y voy atacando. Entonces, imaginaos que él antes o ha vuelto a jugar otro Sibarita, porque de las cartas no legendarias se pueden tener hasta 4 copias en el mazo, ¿no? Y él puede haber vuelto a jugar esta carta, por ejemplo. Vamos a ponerle alguna otra criatura, ¿sí? Y vamos a ponerle alguna tierra a él también para que se pueda ver mejor todo esto. Vamos a ponerle, por ejemplo... vamos a ponerle esta. Y vamos a ponerle también esta, ¿no? No. Por ejemplo, ¿dónde estaba la que hace esta? Vale. Imaginaos que él ahora, al igual que yo, podría darse este caso, ¿no? Él en su turno ha jugado el Sibarita y ha girado y, lógicamente ha girado una montaña. Esta, digamos que la ha jugado antes, ¿sí? Pongamos por caso que sucede eso. Bien, ¿qué pasa aquí ahora? Vale, pues imaginaos que yo he jugado esto en el turno, no en este, sino en uno anterior, porque si no, no podría atacar con estas criaturas, ¿sí? Y me toca a mí. Entonces yo decido ahora si ataco o no ataco. Vale. Pongamos por caso que quiero atacar con todo. ¿Sí? Ataco con todo. Y ahora él decide qué bloquea y qué no. Si decidiese no bloquear, ¿sí? Tendríamos que sumar la fuerza de todas mis criaturas para determinar qué daño de combate le hago. Es decir, serían 2 más 1, 3, más 2, 5. Si él no bloquea, le hago 5 puntos de daño. Recordad que siempre hay 20 vidas y por lo tanto, si él no decidiera no bloquearlo, de 20, si estuviera en 20, se quedaría en 15. ¿Sí?
Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Recordad que ese es el objetivo principal para ganar la partida. Bueno, esto es hecho mal en girar esta carta, porque si os fijáis tiene una habilidad especial que es vigilancia, y vigilancia significa que no se gira al atacar, ¿sí? Por lo tanto yo puedo decir que esta está atacando, pero no hay que girarla. Vale. ¿Y qué pasa aquí? Imaginad que él decide no parar ninguna, ¿sí? Y se come entonces las 5, se queda 15, perfecto. Ahora, en su turno, ¿sí? Si él me atacase con esta y con esta, yo únicamente podría decidir bloquear con aquellas criaturas que tenga enderezadas. Es decir, si yo he atacado con estas dos, que no tienen vigilancia y las he girado, y él me ataca ahora con esta y con esta, yo no puedo bloquearles salvo con esta. ¿Sí? Sería la única opción que tendría de bloqueo, porque estas están giradas. ¿Sí? Entonces, imaginad que yo decido bloquear a su sibarita con este oficiante impío, ¿sí? Este tiene uno de resistencia y uno de fuerza, pero este tiene uno de fuerza y dos de resistencia. Significa que si yo bloqueo con el oficiante, mi oficiante no muere, porque tiene dos de resistencia contra su uno de fuerza. Se quedaría en uno de resistencia únicamente, ¿sí? Mientras que él, lógicamente, al tener uno de resistencia y yo uno de fuerza, sí muere. Entonces moriría el sibarita. Ahora, al no tener con qué bloquear, el portero del cementerio, lógicamente estos dos de daño de su fuerza me entrarían directamente. También podría decidir que el oficiante impío bloquee al portero del cementerio, pero el portero tiene daño primero, lo que significa que mi criatura moriría y la suya no, porque sus dos de fuerza me harían daño antes de que yo le hiciera mi uno, ¿sí? Entonces lo inteligente en este caso sería hacer este bloqueo y que me entrasen sus dos de daño y yo pasaría a 18 de vida en este caso, ¿sí? Vale, imaginaos que esto ha sucedido así y por lo tanto, ¿qué pasa con las resistencias una vez las criaturas sufren daño de combate? Pues en este caso el oficiante impío ha sufrido 1 de daño, sería una criatura 1-1. ¿Pero va a ser un 1-1 para siempre? No. ¿Por qué? Porque con cada turno la resistencia se renueva, ¿sí? Es decir, si a mí me han hecho un punto de daño aquí, en el momento en el que vuelva a ser mi turno, esta criatura volvería a ser un 1-2, ¿sí? Siempre va a ser así, salvo que tenga un contador específico que me haga ver que eso va a ser de manera permanente. Pero el daño de combate se resuelve en ese turno y si la criatura no muere, perdón, no, morder va a ser más complicado, si no muere, se recupera en el siguiente turno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que él, después de resolver su ataque, ¿sí? Podría decidir jugar una carta como esta, ¿sí? Que es que poner fin al festejo hace, esto es un conjuro, que necesariamente lo tiene que jugar en su turno, ¿sí? Poner fin al festejo hace un punto de daño a cada oponente y a cada criatura y planeswalker que estos controlan. ¿Qué significa? Que durante, como no ha sido el final de su turno todavía, este oficiante impío sigue siendo un 1-1 por el 1 de daño que le ha hecho el sibarita. Entonces, al hacerle un punto de daño y tener solo uno de resistencia, esto haría que este oficiante impío muriese. Y ojo, porque eso no es lo único, sino que si os fijáis, Talia solo tiene uno de resistencia. Por lo tanto, sí, en este caso también Talia moriría. ¿Sí? Fijaos, ¿sí? Entonces hay que saber jugar esta carta en el momento adecuado, porque si la juegas antes del combate, lógicamente no me vas a matar a esta. Vale, me haces un punto de daño y esta va a ser un 1-1. Pero entonces yo igual me replanteo si bloqueo o no a esta, ¿sí? Para que veáis un poco las estrategias que hay que tener para saber qué cartas jugar antes del combate o después en su defecto, ¿no? Y en los combates se van resolviendo así sucesivamente. Vamos a ver si tenemos alguna otra carta interesante que podamos ver aquí. Luego también hay formas también de que las criaturas ganen ciertas habilidades y mayor fuerza en cada turno. Por ejemplo, esta de aquí que da arrollar. Arrollar significa que si tú me atacas con un 2-1 y yo te bloqueo con un 2-1, ¿sí? Como es 2 contra 1, en este caso sobra 1. El daño restante daña directamente al jugador, es decir, perdería una vida. Y si os fijáis también, daña primero contra daña primero, el combate se resolvería de la misma manera, ¿no? Luego hay cartas, por ejemplo, en el color rojo suelen ser muy frecuentes, que hace 2 puntos de daño a la criatura Planeswalker objetivo. Esto significaría que si él gira una de mana, automáticamente va a poder matar a una criatura que tenga
2 o menos de resistencia. Por ejemplo, podría jugarme esto para matarme esto, que tiene 2 de resistencia. Y de esa forma esta carta iría al cementerio. ¿Sí? Luego hay muchas formas de interactuar ahí. Pues sobre todo lo hacen los mazos negros. Interactúan con cartas del cementerio. Una cosa es lo que es el cementerio y otra lo que es el exilio. ¿Sí? Hay cartas que pueden ser exiliadas y las cartas del exilio no se pueden jugar. Pero hay ciertas mecánicas, fundamentalmente con los mazos rojos, o negros, perdón, que permiten jugar con las criaturas que tengamos en el cementerio. ¿Sí? Y en este primer tutorial, pues básicamente yo creo que ya es suficiente con todo lo que os he comentado. Habéis podido comprobar cuáles son las mecánicas fundamentales del juego. Y bueno, si es necesario, en vídeos sucesivos ya nos dedicaremos a analizar las mecánicas con más detenimiento. Decir que bueno, me he decantado por elegir Tabletop Simulator para hacer el tutorial. Había pensado en hacerlo en Magic Arena. Y de hecho os recomiendo que a quienes queráis iniciaros en el mundillo de Magic, antes de comprar nada en físico, probéis Magic Arena, que es un juego gratuito para ordenador. Bueno, lo podéis descargar en Android también. Que lo probéis porque tiene muy buenos tutoriales que os van a enseñar a jugar, ¿sí? Y bueno, vais a poder jugar partidas competitivas. Y bueno, siendo un free to play es una buena oportunidad para poder iniciaros, ¿sí? Pero para poder ver todas estas mecánicas y poder manejar las cartas más a mi antojo y moverlas, etcétera, seleccionando cuáles quería enseñaros y demás, pues he considerado oportuno que era mejor hacerlo en Tabletop Simulator. Sí, pero si queréis jugar a Magic realmente, sí que os recomiendo que utilicéis directamente la aplicación. Así que nada, podéis comentar dudas, lo que os haya surgido a lo largo del tutorial. Y si veis que os apetece y lo veis necesario, pues ya haremos un tutorial más con más detenimiento más adelante, ¿de acuerdo? Venga, esto es todo por mi parte, un saludete.